Bueno, Oscar, como te habíamos adelantado, que habíamos estado hablando recién, uno de los objetivos del archivo oral de la memoria es justamente recolectar testimonios, alegatos de gente, bueno, que padeció, ¿no? Directa, indirectamente, a través de familiares, con amigos, en forma personal, los oscuros años 70, y para que los escuchen fundamentalmente generaciones que van a venir de aquí en adelante, bueno, que con el transcurso del paso del tiempo van a tener cada vez menos información y esto lamentablemente va a ir quedando cada vez más atrás, ¿no? Ya estamos pronto a cumplir 50 años del 24 de marzo del 76. Te doy como pie lo primero, lo que primero te surja a vos de decir de esos violentos y oscuros años 70, de los cuales vos atravesaste. Sí, lo principal ha sido en la actividad que yo llevaba a cabo, como otros compañeros más, que es la educación en los niveles primario, medio y superior, los condicionantes que surgieron como consecuencia de la pérdida de la práctica democrática. Porque una cosa era estar bajo los efectos de una irregularidad administrativa del país que golpe tras golpe hubo, pero ninguno tuvo la característica del inicio en el 76, el 24 de marzo. Y hay una síntesis que uno expresa y conoció por también otra experiencia no solo educativa, sino cooperativa y cultural, de que a partir del golpe del 76 y con Martínez de Oz, el poder económico dejó de estar en el espacio geográfico argentino para estar manejado desde los Estados Unidos en la práctica, porque eso representó el primer golpe de Estado que produce ese cambio estructural, ¿no? Así que bueno, en el ámbito de la actividad escolar surgieron los temores, las inseguridades, por supuesto, especialmente en aquellos que veníamos teniendo una práctica educativa de apertura, de invitar a los alumnos a que investiguen, a que informen, de dar participación a demás personajes de la comunidad, indudablemente que empezamos a sentir la preocupación o el interés de algunos sectores opositores. Es decir, este medio también, cambiando de ámbito geográfico, en el ámbito de lo gremial, por ejemplo, nosotros sabemos que hubo compañeros que sufrieron el impacto de la dictadura, no porque hubieran tenido práctica política, sino porque algún compañero los denunciaba falsamente para que sufrieran ese impacto. Eso quedó registrado en más de un caso, no en el caso de Río Cuarto. En el ámbito de la actividad educativa, con apariencia de participación, nos decía que teníamos que tomar parte de los proyectos institucionales educativos, pero que nunca teníamos que meternos en las causas exógenas al sistema, o sea, la condición del alumno, la condición de la familia, la condición del medio ambiente o del espacio donde se movían, sino tratar de encontrar dentro de la práctica docente institucional las causas que podían mejorarse, o sea, una especie de media mordaza. Entonces sí, surgían iniciativas, pero nosotros sabíamos que estaban vacías de posibilidades de éxito, por supuesto. No obstante, uno de alguna manera seguía resistiendo en el sentido de no dejar de producir esas actividades. Yo, a pesar de ser profesor de filosofía y pedagogía, en la práctica docente trabajé más dando geografía que filosofía y pedagogía, porque las materias mías eran muy limitadas en el nacional, cuarto y quinto año, y en el normal, las que sí tenían afinidad con mi especialidad, estaban ocupadas por profesores jóvenes, entonces que tenía que trabajar en algo. Ahí me dediqué a la geografía a pesar de no tener el título, y bueno, a través de los contenidos de geografía se estudiaban países de Europa, y yo no omitía meterlos en la consideración
a todos los países de Europa, los del bloque liberal y los del bloque socialista. Así que, bueno, en ese sentido no tuve impedimento en hacer el planteo, ni tampoco que se filtrara nada que me perjudicara. De todas maneras, el perfil de uno estaba ahí presente, ¿no? ¿Fuiste maestro tanto de nivel primario como Maestro secundario? de nivel primario en escuela nocturna, especialmente la mayor parte del tiempo, porque trabajé desde el 68 en la escuela primaria nocturna, primero de adolescente y después de adulto se convirtió, y en el nivel medio desde el 70 en el Colegio Nacional y también en otras instituciones como industrial y alguna materia en el normal, y cuando apareció el nivel terciario en el normal, lo que se llama el profesorado para la enseñanza primaria. Eso ha sido los tres niveles, digamos, de la educación, ¿no? La pregunta apuntaba a eso, que vos fuiste docente tanto del nivel primario como nivel secundario como nivel terciario. ¿Cómo veías vos bueno, la bajada de línea que te dieron a partir de marzo del 1976 en los contenidos que vos venías dando? ¿Cómo fue ese proceso de pronto, y no tan de pronto, ¿no? Porque previo al 76 ya teníamos años convulsionados, ¿no? Algo había. De los Teníamos amigos cuyos nombres aparecieron en la bandera de las 3A en la Plaza Mójica, por ejemplo, que fueron compañeros que debieron emigrar. Son varios, quizás ustedes también los encuentran mencionados. Y en el caso de los contenidos curriculares, vuelvo a insistir, uno se podía autoproscribir o no. Yo no lo pude hacer, no lo tuve que hacer, porque vuelvo a decir, los contenidos no habían sido prohibidos orgánicamente. Pero, por ejemplo, sí había acciones voy a citar un caso ejemplar. En el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación, un coronel Valladares fue el encargado de darle al poder de la dictadura toda la información de aquellos sectores que podían estar señalados como cuestionantes de la dictadura. Nos convocaron a una sino reunión obligatoria en el Salón Blanco del Palacio Municipal. Allí todos los profesores debimos concurrir obligatoriamente, y estuvo este coronel Valladares. Primero pasaron documentales que seguramente, no sé si alguna vez los habrán visto ustedes, sobre las acciones de terrorismo, que ellos le llamaban, lo de Montoneros, Norma Rostito, Firmenich, pasaban esa información que estaba en todos los medios, diciendo, estos son los peligrosos. Primero pasaron eso y después hicieron toda la convocatoria a que cuidado con lo que hacíamos en nuestro trabajo. Y, por ejemplo, la expresión del coronel Valladares, cuando dentro de sus compañeros haya alguien al que ustedes vean que le guste escribir con esta mano, o sea, la izquierda, dice, no se lo digan al director o al rector, que a lo mejor no van a querer hacer nada. Ustedes comuníquense directamente con el Arsenal o con el área material Río. Mirá la incitación a la denuncia que hacían. Yo tenía mi esposa, que compartía, por supuesto, toda nuestra postura cultural, política, ideológica, pegaba unos saltos, decía, quédate tranquila porque se va a notar que estás nerviosa. Bueno, esa fue para mí la expresión máxima de lo que fue el intento de reprimir o sea, para crear condiciones de temor, ¿no? En esos años vos eras afiliado al Partido Comunista, al PC de Río Cuarto. ¿Cómo era justamente estar afiliado, perteneciente a un partido político, bueno, sumamente peligroso para esta gente que nos estaba visitando? Vivir en la clandestinidad, eso, el Partido Comunista vivía en la clandestinidad. A ver, mi aproximación al Partido Comunista, en realidad mi familia originalmente era un peronismo histórico, digamos, todos eran peronistas, pero mis vínculos por la actividad
cooperativa, cultural del Cineclub, mi amistad con Roberto Tato, que era un dirigente del Partido Comunista, con Dalmazo del Centro Almacenero, hizo que uno tuviera afinidad y me afilié al Partido Comunista, pero había que estar en la clandestinidad. Mi carnet de afiliado estaba escondido en un rincón imposible de ubicar. Otro detalle, en ese tiempo de control, en ese tiempo existían los censos que le llamaban. Venía el ejército, rodeaba a un grupo de manzanas, por ejemplo, en aquella Boca Calle, por allá, un grupo de 8 o 9 manzanas, y controlaba la entrada y la salida de ese espacio. Y mientras tanto, un contingente de 2 o 3 militares, algún soldado, entraban casa por casa. Esta casa fue revisada, como muchas otras, por todos, desde abajo de la cama, de los placares y demás. Ahora, es curioso porque en la planta alta tenemos el placar que está ocupado en ese tiempo, ahora un poco menos, por muchos libros, y fue casualmente el único que no abrieron, porque miraron y se fueron. Por otra parte, yo tenía material de filosofía, de pedagogía con contenido, Freire y demás, entonces conversando con otros compañeros decía, bueno, pero esos son libros de trabajo, si a lo mejor lo hubiera tenido sin ser docente, quizá eran objeto de secuestro, aunque un amigo de mucha afinidad política sin que fuera comunista, Américo Di Cola, que donó mucho material de su obra a la Casa de la Memoria, a él le secuestraron un libro de Osvaldo Guevara, La sangre en armas, creo que se llama, un libro de poemas. Como era Guevara de apellido, era la posibilidad de que fuera del Che. Bueno, digamos, no sé si me habías preguntado otra cosa, que yo a veces lo voy metiendo. No, está todo concatenado, pero voy a un referente del Partido Comunista de aquellos años, era Gabriel Braunstein, reconocido empresario recuartense, secuestrado en junio del 1976. Contanos tu vínculo, tu relación. Bueno, los vínculos con Gabriel venían de la afinidad política partidaria, alguna vez hemos compartido reuniones, como digo, siempre clandestinas, con Roberto Tato, Víctor Barrios, que eran otros dirigentes del partido, Luis Busso, también, que falleció hace poco, y Ayuso, por ejemplo, y además realizamos algunas actividades para reunir fondos en las llamadas campañas financieras que se hacían a fin de solventar gastos de la actividad política. Y bueno, el vínculo con Gabriel vino por ese lado, por lo partidario. Pero además Gabriel era socio del Cineclub y compartíamos las funciones del Cineclub. El Cineclub fue muy marcado en su postura ideológica, no porque se lo propusiera hacer, sino porque el cine es un arte y tiene que tener la libertad de mostrarse, y se hacían ciclos. Entonces había ciclos de cine de muy buena calidad, que venía de Polonia, de Hungría, de Checoslovaquia. Se hacían funciones en el Cine Avenida, que en aquel tiempo existía, o en el mismo Teatro Municipal, y bueno, toda esa actividad estaba siendo en la Biblioteca Mariano Moreno también, así que digamos que esa es la actividad que uno cumplía, ¿no? Fue un caso muy sonado para la época, para nuestra ciudad de Río Cuarto, ¿no? Fue tapa en todos los periódicos, el secuestro de Gabriel en su propio su lugar de trabajo, y su en no saber dónde. En su estación de servicio. Contanos un poquitito cómo te afectó, cómo viviste esos días apenas te enteraste de la noticia. Bueno, uno tenía contacto con Isabel Bonazzi, que era la compañera de Gabriel, ahí en la estación de servicio, que actualmente es una cochera en la calle Vélez Sarsfield, y supimos, porque Isabel hizo saber esa noticia, de que a la noche, el día la noche del día que a Gabriel lo secuestran, él fue a preguntar a la Policía Federal, que está ahí en la esquina,
qué exigencias tenía para ir a buscar a su madre desde Israel, a Israel. O sea que es como que fue a decir que a lo mejor se tenía que ir. Esa noche aparece una comisión que lo secuestra, pero además se llevaron la recaudación de dinero que tenían ahí. Bueno, Isabel hizo saber eso y entonces, bueno, los compañeros de conocimiento, por ejemplo, esa noche había estado reunido con él Osvaldo Guevara, el poeta, que también era muy amigo, el doctor, un médico Pariani, me parece que era, porque guardaba el auto ahí. Esa noche habían estado y después de que ellos se alejan viene esta comisión que se lo llevan y nunca más se supo. Eso fue lo que supimos. Ahora, Gabriel, como digo, formaba parte de la comisión de ayuda a los presos políticos, por ejemplo, porque eran los encargados de que con los fondos que se reunían llevarle a presos políticos que, por ejemplo, estuvieron en la cárcel de acá. Clementi era un dirigente del Partido Comunista Provincial, puede haber estado Víctor Barrio también, no sé si había algún otro preso político en ese momento, pero seguramente sí había alguien, yo creo que de las Perdices, me parece. Y esta comisión, Gabriel era uno de los integrantes, se acercaba a la cárcel con el acompañamiento, digamos, ¿no? Y eso hacía que tuviera ese perfil. Actualmente, este 2023, te encuentra como testigo en la querella por la causa justamente de Gabriel Braunstein. Claro, sí, yo fui, me invitaron a ser miembro de la como testigo en la querella, en los tiempos que yo tenía bastante participación en la Casa de la Memoria. Así que en virtud de estos antecedentes fue que me definí como de querella, como testigo. Me convocaron en el Juzgado Federal de Río Cuarto para una entrevista, una audiencia, un registro. Declaré todo lo que tenía que declarar, pero no he tenido más noticias del estado en que está la causa. ¿Y en aquel momento alguna consecuencia colateral acerca de después del secuestro de Gabriel, en ustedes, en vos particularmente, en los integrantes del PC de aquella época? No, a ver, yo algo te adelanté en otro día. Yo trabajaba en una escuela nocturna. Un incidente por la inconducta de un personal auxiliar de la escuela nocturna, que me parece que tenía una conducta inapropiada con alumnas, con alumnos, yo le planteé al director este problema, más que por una cuestión política, por una cuestión de que no correspondía que pasara eso en la escuela. Entonces, esa enemistad personal se convirtió en un motivo de denuncia de mi pertenencia político-partidaria. Entonces, me suspendieron como maestro en la escuela nocturna. Menos mal que fue el mes de enero, donde no tenía que ir de ninguna manera, pero era duro, ¿no? Estar suspendido y se produjo una investigación. Llamaron a algunos testigos, algunos no fueron compañeros, ¿no?, de la escuela, quizás sin proponérselo, fundamentaron o dieron algún elemento para justificar la preocupación. Porque uno de ellos, por ejemplo, decía, sí, yo a Oscar lo llevaba hasta la calle San Juan. En esa calle San Juan vivía Luis Buzo, que era el secretario de la Caja de Crédito, y estaba muy enfermo en ese tiempo, cuando los mellizos eran bebés prácticamente. Entonces decía, no, déjame acá nomás que yo camino una cuadra. Entonces declaró que yo le pedía que me llevara a tal lugar, pero no quería que supiera dónde iba, cosa que no era así. Y otro que también fue convocado, dice, sí, no, yo un día que estuve a cargo del grado de Olmedo, pude ver que en el armario tenía un libro de Neruda, por ejemplo. Era 20 canciones de amor y una canción desesperada, 20 poemas de amor. O sea, ese tipo de cosas son a veces, y sin quererlo, elementos que... De todas formas,
a cargo de la municipalidad estaba París Francisca, que era un jefe de la base aérea, y por suerte este proceso iba marchando complicado en mi contra. Por suerte lo trasladan a hacerse cargo de Mendoza. Y al irse él, digamos, se vino medio se fue terminando el proceso. Yo tuve que hacer un alegato, un juicio, que, digamos, para que me defendiera en el sumario, y fui a buscar a dos abogados muy conocidos por los peronistas que fueron Franco y Dalcio de María. Entonces me dijeron, mire Olmedo, no le conviene a usted que nosotros lo defendamos porque estamos como en capilla también por su postura. Entonces digo, usted debería de venirse a buscar un abogado que no tenga ningún viso de duda sobre su postura. Y como había tenido de alumnos en el Nacional a hijos del doctor Jorge Carranza, que era un representante de la derecha, pero con una postura muy respetuosa, entonces le fui a pedir y él se hizo cargo de llevar a cabo la defensa, y por supuesto terminó el sumario, ¿cómo se dice?, eliminándolo, anulándolo, porque como que no había fundamento para seguir adelante con eso. Esa fue la suerte de encontrar alguien que pudiera hacer un buen trabajo. Aparte de, vos eras docente, militabas en el gremio, eras afiliado al Partido Comunista, pero también tenías participación activa en el cooperativismo local, en el cooperativismo de Río Claro. Cuarto. Contanos un poquitito. En la parte gremial pasó lo siguiente. Nosotros éramos docentes del ámbito nacional y acá no teníamos posibilidad de un sindicato nacional. Lo que había era la UPC, que es Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, pero nosotros éramos educadores de la nación. Entonces, cuando se produce la caída del gobierno de Isabel Martínez de Perón y asume la nueva conducción el peronismo, lo nombra el ministro de Educación a Oscar Ivanisevich, que era el ministro de Educación. Y bajó la orden de que todos los docentes nacionales tenían que afiliarse a la UDA, Unión Docente Argentina, que era de tinte del peronismo de derecha. Yo creo que eso, por supuesto, ha cambiado, porque creo que los nombres que hoy conozco son otros. Entonces nos rebelamos los docentes nacionales, ilustres algunos como Carusillo, como, bueno, muchos, dijimos, no nos pueden obligar a afiliarnos. Y le fuimos a plantear a la UPC la posibilidad de afiliarnos. Y ahí la UPC tomó la decisión de abrir la posibilidad de incorporar también a los docentes nacionales. A partir de allí se empezó a producir la participación como delegado escolar, después delegado departamental, y hasta también tuve la Secretaría General del Departamento de Río Cuarto, un cargo en la Junta Ejecutiva Central, como otros compañeros, por supuesto, ¿no? Eso, digamos, dentro del sindicato. Y bueno, la UPC, por lo menos en aquellos tiempos, bregaba siempre por las condiciones laborales, los derechos, que no fue fácil, porque hubo tiempos difíciles en los tiempos, especialmente con la gobernación de Mestre, que intentó eliminar al gremialismo en general, pero docente en particular. Por supuesto que se pudo sobreponer a ese problema, ¿no? No, volvemos a la idea del cooperativismo, que era un punto más que álgido también para la gente activa del proceso de reorganización nacional, que lo tenía visto también como algo muy peligroso, sumado a lo que era todo el ámbito educativo y el ámbito gremial. El cooperativismo también para ellos era una señal roja. Claro, el cooperativismo tuvo desde sus comienzos una definición, que era el dinero argentino en manos argentinas y no en intereses extranjeros, que era lo representado.
Entonces, las poblaciones empezaron a generar la creación de cajas de crédito cooperativa. Por ejemplo, nosotros nos vinculamos con la de Justo de Arac para conocer la situación. Un informante, porque su conocimiento lo llevaba a tener solvencia en eso, era Buzo, Justo de Arac, y sé que formó una comisión provisoria para crear la Caja de Crédito Cooperativo de Río Cuarto. Yo en ese tiempo era un joven vecinalista en el barrio La Feria, una persona muy conocida en lo político también fue Carlos Giglione. Me dice, mira, Oscar, vos que sos más joven, anda a representar la vecinal del barrio La Feria a la formación de esa Caja de Crédito Cooperativa. La comisión se pasó de provisoria a convocar, se fundó en el Palacio Municipal, en una asamblea de socios preasociados y también vecinales, y bueno, y terminé formando parte del primer consejo directivo de la Caja de Crédito. La Caja de Crédito fue evolucionando, abrió sus puertas hasta junio del 66. Nosotros nos fundamos en el 65, en marzo, y en junio del 66 vino el golpe de Onganía, que consideró que el cooperativismo, que las actividades culturales, que hasta las reuniones nocturnas en los clubes de danza eran peligrosas y fomento de la izquierda. Entonces se produjo una acción del Banco Central que intentó hacer desaparecer las cajas de crédito con la decisión que tomó, porque le llamó las normas del Banco Central que obligaba a cumplir con requisitos de capitalización y de controles. Y bueno, la lucha de los asociados hizo que se defendiera. Por ejemplo, me acuerdo que nosotros tuvimos que convocar a una asamblea de socios. En ese tiempo había un cine, el Cine Club Rex, creo que se llamó, frente a la estación de servicio de Maipú y San Martín, que era de Riusech, un integrante de la comisión, y allí la asamblea decidió que no íbamos a aceptar la muerte de la caja de crédito. Entonces se crearon comisiones de salir a aumentar cantidad de asociados. Bueno, se salvó la caja de crédito, después vinieron las fusiones, que todas esas cosas fueron obligatorias del Banco Central, siempre con la intención de hacer desaparecer todo esto que tenía el principio de que el dinero argentino, hermano argentino. Era toda una definición política, económica, que naturalmente los intereses del capital concentrado no aceptaban. Vos decías hace un momento que la intervención militar bajaba directivas a las instituciones escolares. ¿Cómo afectaba a la práctica docente? ¿Cuáles eran las consecuencias que podías visualizar? No sé si hubo incremento en la deserción escolar, etcétera. Sí, la deserción escolar fue en aumento porque lo que cambiaban eran las condiciones de vida de los alumnos en sus lugares de vida, de trabajo. Y nosotros estábamos limitados a considerar esos problemas como causas de la deserción escolar. Teníamos que ponerlo, como en algún momento lo comentamos, a ver qué podíamos hacer desde dentro de la escuela para evitarlo. Pero las condiciones materiales de los alumnos no cambiaban. Entonces, si un alumno dejaba de venir porque no tenía zapatillas, no tenía ropa, qué sé yo, y bueno, quedaba excluido, no se podía, no había soluciones para cubrir esa necesidad, ¿no? Acerca de los contenidos, me parece que no pude observar que se modificaran, porque no hubo un cambio en la enumeración de los contenidos. Los programas seguían siendo los mismos de la educación histórica, de la escuela media. Lo que podía pasar era que alguien no se animara a plantearlo, a darlo, y entonces vería como la autocensura en algunos casos. No fue, por ejemplo, el mío, ni por ejemplo el de mi mujer, que ella sí siempre trabajó en materia de la especialidad de filosofía y pedagogía,
y eso le pasó a ella en la escuela normal, tuvo dos incidentes. La quiso invitar a Susana Dillon para que fuera a dar una charla, porque ya estaba el proceso de la desaparición de su hija y demás, y el director de la escuela no le permitió. Y en otra instancia, cuando Celia utilizaba los libros de Paulo Freire, por ejemplo, la educación como práctica de la práctica de la libertad, y algún otro que se me olvide el título en este momento, despertó la inquietud en algunos padres de alumnos que eran de la base, ¿no? Eran militares de la base, que vinieron como a plantearle a Suárez. Suárez fue un personaje excepcional para la educación de Río Cuarto. Le vino a plantear los padres a Suárez, al director, el tema de que se estaban utilizando algunos de esos libros, y Suárez la convocó a Celia y le dice: mire, yo estoy en apoyo suyo, pero me parece útil, necesario que usted explique las razones del uso. Hay un poco una ironía, pero estuvo muy hábil, porque le dijo: mire, creo que la educación tiene que darle a los jóvenes todas las miradas para que no sean desprevenidamente cooptados. Entonces quedan conformes. No, se ve que no conocían muy bien la obra utilizada. Esos incidentes han pasado, a lo mejor en más de un profe, ¿no? Uno cita los que conoció de más cerca, ¿no? Y además de la denuncia que era incitada de toda la comunidad educativa, tanto educadores como los padres, etcétera, ¿qué tipo de control veías alrededor de la práctica educativa? Sí, yo no podría decir que hubo otra que se pudiera observar. A ver, salvo la presencia en los domicilios para controlar las casas, pero eso era en general para toda la sociedad, pero no vi que tuvieran intervención en las bibliotecas de las escuelas, por ejemplo. Y la actividad que los docentes cumplíamos en la escuela estaba en el ámbito de lo que hacíamos, no teníamos no pudo llegar a tanto eso, salvo la de aquel que por autoproscripción, por temor, para no generar duda, lo hiciera, pero no vi otra, por lo menos acá en Río Cuarto, ¿no? Como decías en algún momento, en otros lugares se llegó a utilizar la denuncia contra compañeros, pero no por razones políticas, sino por razones personales, ¿no? Por ejemplo, acá el salón de la UPC Río Cuarto se llama Eduardo Requena, que es un docente desaparecido en la dictadura. Ya han pasado varios años, lo decíamos recién, y estamos pronto a cumplir 40 años de democracia, ahora en octubre del presente año. ¿Cuáles son las deudas que vos notás fundamentalmente, la falta de respuestas a aquellos violentos años 70 que todavía no hemos podido encontrar, y heridas que no se han podido cicatrizar? ¿Qué es lo que falta como para seguir ampliando la ambición de justicia que todos tenemos? Bueno, para mí es el retroceso que ha significado, lamentablemente, en este gobierno nacional, no porque lo haya este gobierno. Cuando el gobierno anterior de Macri vuelve a traer el Fondo Monetario Internacional con ese préstamo que intentaba garantizar su reelección, cuya más de la mitad del monto fue fugada, ¿no es cierto?, y dejó al país endeudado. En realidad, lo que pasó en el gobierno actual, porque no hubo miradas concordantes, fue, por ejemplo, la presencia de un ministro de Economía como Guzmán, que consideró que había que seguir con la propuesta del fondo
sin cuestionarlo, la de otra postura del bloque de diputados que decía hay que rechazar la presencia del Golfo. No nos olvidemos que en el 2003 el gobierno de Kirchner canceló la deuda externa y no quiso saber más nada con el fondo. Macri lo volvió a traer y es como que una parte del gobierno actual está ahí dividido en su postura y esa debilidad me parece que lo ha llevado a no cumplir con el aumento de salarios, con las condiciones de estabilidad, con que hay algunos indicadores de recuperación de la economía, más allá de la pandemia y de la sequía y de la guerra, que también se le echa la culpa a la guerra de Ucrania. Creo que el gobierno está faltando decisión política en lo económico para mantenerse firme. Eso creo que es una debilidad. De todas maneras, la otra opción, como algunos intentan creer que puede darse de un nuevo periodo del conservadurismo, me parece que sería nefasta, porque ya tuvimos consecuencias, ¿no? ¿Qué te sucede, por ejemplo, personalmente cuando escuchas la teoría de los dos demonios? Cuando se habla de la teoría de los dos demonios. Bueno, ahí hay todo un discurso que hasta fue representado en algunos casos por una representante que consideramos que era tan democrática como Graciela Fernández Meijide, que fue integrante de un gobierno post-dictadura, donde llegó no solo a negar la existencia de los 30.000 desaparecidos, sino también la de que del otro lado también había violencia. O sea, lo caracterizado como violencia del terrorismo, nadie discute que ha habido acciones, pero una cosa es ejercer la violencia desde posturas sectarias de algún grupo y otra cosa es ejercerla como política de Estado, que fue lo que convirtió a la dictadura en el peor efecto para la... Por eso, para mí no hay dos demonios, hay uno solo, el que se representó a través de la violencia del Estado. Lo otro, justamente estoy leyendo un libro de María O'Donnell sobre Montoneros, me lo han sugerido como lectura y es interesantísimo, de qué manera eso no puede llegar a ser identificado como una violencia, llamémosle estructural. Es más, se fue desgajando y perdiendo efectividad. ¿A qué le dirías nunca más en la vida? Nunca más le diría, por supuesto, a la injusticia social, nunca más le diría a la desocupación, nunca más le diría a querer imponer modelos ideológicos rígidos sin la posibilidad de que se pueda expresar libremente. A eso le diría nunca más. ¿Qué valor tienen para vos o qué representan los 30.000 desaparecidos? ¿Por qué los debemos recordar? Y hay que recordarlos porque ellos, varios de ellos, pudieron haber tenido un protagonismo relevante en acciones contra el poder hegemónico, ¿no? Pero no nos olvidemos que hubo muchísima gente que fue desaparecida por estar en la lista de un amigo. Por ejemplo, acá en la Universidad de Río Cuarto, varios amigos que han sido presos políticos fueron porque alguna foto que alguien filtró encontraron algunas caras que estaban en una reunión de estudiantes universitarios, no estaban en una acción beligerante. Y si no, el hecho de ser vecino, de tener en una lista de alguien que detenían, figuraba cualquier persona con su dirección, su teléfono, también lo incorporaban. Hubo muchísimos casos de eso, ¿no? Entonces, yo creo que los 30.000 desaparecidos, si pueden haber sido más, también, porque creo que no están completos los registros, han sido como los que pagaron con su cuerpo la identidad de una idea, el querer realizar un ideal, ¿no? ¿Y qué mensaje le dejarías a la juventud?
Y a la juventud le dejaría algo que me parece que se está dando. Y, por ejemplo, esta tarea que están haciendo ustedes a través de la Casa de la Memoria, y la que se pueda hacer en el ámbito de la escuela, porque están planteados los contenidos curriculares para analizar los periodos de la dictadura, o sea que los docentes tienen en este momento que están en actividad la posibilidad de desarrollarlo, seguir manteniéndolos y profundizándolos, y a los jóvenes seguir participando, como ha pasado en las marchas de los últimos días, que muchos de los que han recorrido las calles de las distintas ciudades del país no han vivido esa etapa, pero sin embargo están contagiados, no voy a decir influidos, estimulados por la experiencia que sus padres, que sus mayores han podido darle de la vivencia de la dictadura, ¿no? Que lo sigan haciendo. Algo que nos quieras agregar, que no hayamos comprendido en esta charla, que hayamos dejado pasar de largo. Sí, a mí me parece que por lo menos se han enumerado unas cuantas, pero a veces pasa por que a veces las supuestamente ingenuas presencias de algunos observadores en la actividad cultural de una ciudad, pongo por ejemplo lo que se hizo en el Cineclub, ya que cuando a mí me hacen ¿cómo se dije yo? Una acción administrativa por la que me habían suspendido, pude conseguir que me informaran qué datos tenía la Policía Federal, porque el hijo del que era jefe de la Policía Federal acá había sido alumno en el Colegio Nacional, el comisario Echandía. Entonces me atreví a ir a su casa a decirle, mire, yo necesito... Y entonces me dice, déjeme que me fije qué hay acá en la Policía Federal y mañana le cuento. Y dice, mire, hay lo único que usted tiene como registro en la Policía Federal es que va al Cineclub, que es de la Caja de Crédito Cooperativa de Río Cuarto, y que va a todas las actividades culturales de la Biblioteca Mariano Moreno. O sea que nosotros sabíamos, cuando había actos culturales en la Biblioteca Moreno, que siempre había un mismo personaje, que era un policía federal encubierto, de civil, pero estaba en todos los actos culturales, sabíamos de eso. Por supuesto que se realizaban lo mismo, ¿no? Pero digo, cómo a través de lo cultural se logra penetrar en la conciencia de la gente, y que va más allá de lo que sería la práctica educativa, ¿no? Recortamos el periodo 1976-1983. ¿A qué le tuviste miedo? ¿A qué le tuve miedo? Bueno, a esa posibilidad de que pudiera haber sido detenido, por ejemplo. Yo, vuelvo a insistir, nunca llegué a estar en ese nivel, no es lo mismo que aquellos compañeros que hoy están en la Casa de la Memoria y militan y que han sido presos políticos y están en la comisión de familiares y amigos de presos políticos, a pesar de no haber estado, a eso sí, por supuesto, le tuve miedo, pensando, no con un espíritu de temor individual, sino en todo caso de lo que representaba para una familia que uno había formado, que ya tenía, por ejemplo, 5 hijos. Entonces voy a decir, bueno, mi acción política, no sé si debería tener un límite en relación con otros que serían inocentes de esa consecuencia, pero bueno, los que son militantes no tienen limitaciones. Un episodio, por ejemplo, que ocurrió en plena dictadura fue que Roberto Tato, que fue detenido a la cárcel de La Plata, y de allá le dieron la opción de salir del país. Su salud y sus antecedentes quizá y lo llevaron a eso. Él se fue a Europa, se fue a la Unión Soviética y allá falleció. Lo trajeron para velarlo acá a Río Cuarto.
una compañera de mucho compromiso político, Sarita Novaro, por ejemplo, me comunica que acababa de saber la muerte de Tato, que lo estaban trayendo, vino, se veló aquí en la casa, en la calle Alvear, donde vivían, y al día siguiente fue el sepelio. Y bueno, no digo, me causa gracia, pero fue impresionante porque mi mujer, que también participaba con un poco más de temor, en la foto que aparece en el diario, porque esa foto la sacaba alguien, vamos en el cortejo y está Celia llevando la orquídea que había quedado sobre el féretro a la sepultura de Tato, que está acá en el cementerio de Río Cuarto.